¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué está pasando en los centros penales de nuestro país? De eso hablamos hoy en República. Bueno, listo, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña Rodil Hernández, director de Centros Penales de nuestro país. Bienvenido, don Rodil, a República. Muy buenos días, muchas gracias. Aquí estamos a la orden, ¿verdad? Bueno, pedirte disculpas por la vez anterior. Estaba con un proceso de una gripe muy fuerte, todavía tenemos algunas secuelas, pero estamos aquí a la orden, ¿verdad?, para conversar sobre el sistema penitenciario. Claro, bueno, esperemos que se recupere completamente, don Rodil. Ahora, comencemos entonces, 14 asesinados en este penal de Quezaltepeque. La pregunta es, ¿por qué ustedes no se dieron cuenta que los estaban matando? Bueno, mira, en esto, como hemos venido un poquito explicando, ¿verdad?, cómo fue la situación, quiero decirte que la forma en que los privados de libertad realizaron este hecho o estos hechos, ¿verdad?, en el centro penal fue, digamos, de una forma bastante rápida y con un modus operandi, ¿verdad?, que ellos prácticamente tenían planificado de alguna forma la realización de este hecho, en el cual participan de una manera rápida, silenciosa, varios privados de libertad y el acto se realiza, ¿verdad?, el hecho se realiza de una forma bastante repentina y rápida. Nosotros nos damos cuenta de esto quizás algunos minutos después de efectuado, lo hacen ya casi a la hora del encierro, ¿verdad?, cuando se están movilizando todos los privados de libertad hacia las diferentes celdas, ¿verdad? De hecho, ellos no manifestaron, digamos, ninguna situación como de anormalidad el resto de privados de libertad, es decir, fue un hecho planificado entre ellos, dentro de la misma estructura delincuencial que está recluida en este centro penitenciario y entonces por eso es, ¿verdad?, que la hacen de una forma tan rápida y repentina que el personal se da cuenta una vez que ha sucedido el hecho. ¿Cuánto tiempo habrá durado esta operación de asesinatos? Eso estamos ahorita determinando, ¿verdad? Lo que nosotros sí creemos y por los hechos y por las pruebas que se van recabando, es que el hecho fue muy rápido, ¿verdad? Ahí tenemos una gran cantidad de privados de libertad en un pequeño espacio, en un espacio muy reducido, hay un gran porcentaje de hacinamiento en el centro penal de Quezaltepeque y además la arquitectura o la infraestructura del centro no permite, digamos, ejercer un control muy efectivo en el interior del centro. Entonces, ahorita estamos en la etapa de recabar las pruebas, en la etapa preliminar de la investigación, ¿verdad? Seguimos sosteniendo la hipótesis de que fue una purga interna, ¿verdad?, de la misma estructura delincuencial que está recluida. Lo que estamos buscando son los motivos también, ¿verdad?, y la forma en que se desarrolló. Yo creo que en los próximos días vamos a tener ya resultados de los investigadores. Recuerda que esto es un proceso que no lo hace directamente centros penales, sino las unidades de investigación de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República, además de la participación de medicina legal en determinar la causa de muerte. Ahora, parece difícil de creer que no haya habido algún tipo de movimiento normal, es decir, están matando gente. Tiene que alguien tratar de defenderse, a menos que sea definitivamente fulminante la manera en que te matan. Eso es lo que estoy como un poquito tratando de explicar, ¿verdad? El hecho fue, tú lo has dicho, la palabra fulminante, yo ocupé la palabra, fue bien repentino, bien rápido, ¿verdad? Por eso te digo, el proceso de individualización que tendremos que hacer y tendrán que hacer las unidades de investigación es bastante complejo, ¿verdad? Quienes participaron, ¿verdad?, en cada uno de los hechos son, claro, como tú lo mencionaste, 14 fallecidos, ¿verdad?, y tuvieron que haber intervenido una cantidad bastante considerable de privados de libertad. Ellos fueron asfixiados, primeramente, ¿verdad?, asfixia mecánica, según los primeros resultados de medicina legal, y luego se utilizaron algunas armas cortopunzantes de fabricación de ahí artesanal, ¿verdad? Entonces fue, como te digo, un acto bastante rápido, ¿verdad?, en el cual ellos de alguna manera ya tenían algún nivel de planificación. Pero una muerte por asfixia toma bastante tiempo y mucha fuerza. Dependía, sí, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Pero además, recuerda que te estoy
hablando también de que hubo también el uso de armas cortopunzantes. Entonces fue una combinación de los dos hechos. Es lo que tenemos preliminarmente. Ahora, ¿no tenemos cámaras en ese centro penal que permitan a los custodios determinar si algo irregular está pasando? Fíjate que todavía no hemos complementado el 100% del sistema de videovigilancia. Nosotros hemos estado implementando el sistema de videovigilancia por diferentes o diversas etapas. La principal limitante ha sido el aspecto presupuestario, ¿verdad? Cosa que nos preparamos ya con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para complementar el sistema de videovigilancia en todos los centros penales. En Quezaltepeque, como en la mayoría de centros penales, voy a hacer esto quizás rápidamente y sin mucho detalle porque también es un tema de seguridad. Tenemos videovigilancia en los accesos de ingreso, por ejemplo, ingreso, egreso del centro, muros perimetrales, etcétera, ¿verdad? No así todavía en el interior de los centros penales. Sí tenemos un sistema más completo y más sofisticado en el penal de máxima seguridad, en Zacatecoluca. Pero en el resto de penales estamos ya para implementar el préstamo del BID para que en el año 2016 podamos contar con el sistema de videovigilancia ya completo en el 100% del sistema penitenciario, incluyendo cámaras PTZ, incluyendo cámaras antivandálicas para los interiores, etcétera. Es un proyecto bastante ambicioso. Es decir, básicamente en ese penal de Quezaltepeque los reos se pueden mover a su discreción y hacer lo que quieran hacer, o casi lo que quieran hacer, sin que las autoridades se den cuenta. Pueden movilizarse. Recuerde que al interior del centro penal ellos pueden movilizarse libremente. Como te repito, ¿verdad? Hay muchas limitantes todavía. Como lo ha dicho el ministro de Justicia, y yo quisiera resaltarlo, tenemos un sistema penitenciario deforme, ¿verdad? Un sistema penitenciario que por muchísimos años, te estoy hablando de más de 50 años, no ha tenido el nivel de inversión que se debería de haber tenido. Y eso es importante, no solo por el penal de Quezaltepeque, sino hablando en general del sistema penitenciario. El único año, y fíjate que es importante eso, yo traje aquí una gráfica, el único año en el cual el sistema penitenciario estuvo en equilibrio, es decir, la cantidad de internos era casi igual a los espacios disponibles, fue en el año 1999. En ese año se tenían 6.922 cupos y se contaba con 6.234 cupos y 6.922 privados de libertad. Es decir, prácticamente estaba en equilibrio. A partir de ahí, nosotros tenemos una curva ascendente en la cantidad de privados de libertad y prácticamente una constante y en la capacidad del sistema penitenciario. Entonces esto es importante que la población lo conozca porque no estamos hablando de un sistema penitenciario en equilibrio, estamos hablando de un sistema penitenciario desequilibrado y en el cual hay que hacer una gran cantidad de trabajo, una gran cantidad de esfuerzo, pero también una gran inversión en el sistema penitenciario para poder buscar el equilibrio. Yo no sé si pudiéramos ver ligeramente esta gráfica, ¿verdad? Donde prácticamente este es el año 1999 y de ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo se ha mantenido la constante en la capacidad instalada, pero el crecimiento desmedido en la cantidad de privados de libertad. Esta brecha, ¿verdad?, esta brecha es la que genera la mayor cantidad de problemas al interior del sistema. Reducir esta brecha es nuestra misión. ¿Por qué representa esa brecha exactamente, señor director? Bueno, representa el más del 305% de hacinamiento que tenemos a la fecha, una de las mayores tasas de hacinamiento en América Latina, que vuelve al sistema penitenciario salvadoreño uno de los sistemas más complejos de América Latina. Ahora bien, lo importante de esto es que hoy sí, ¿verdad?, a partir de la gestión de nuestro señor presidente, estamos haciendo la mayor inversión en el sistema penitenciario en los últimos años, ¿verdad? Y eso es importante, porque eso significa que poco a poco vamos a ir reduciendo esta brecha y nos vamos a ir aproximando hacia lo que todos queremos, ¿verdad? Un sistema penitenciario que logre ser seguro, que logre ser moderno y que logre ser rehabilitante. Ahora, señor director, algo que también se pregunta mucha gente es, ok, no tenemos las cámaras adentro de los penales, es un proceso, necesitamos los préstamos para comprarlas, etcétera.
La pregunta es, ¿tienen que haber sistemas alternativos para enterarse de lo que está pasando en la vida interna de un penal? ¿Por qué no supimos que iban a realizarse esos asesinatos? Aunque el fiscal dice que sí se sabía. Fíjate que el señor fiscal lo que ha manifestado, y yo voy a citar las palabras del señor fiscal, es que ellos tenían algún conocimiento de que pudiera suscitarse ese tipo de hechos en los centros penales, y no solo en los centros penales, había información también hacia afuera, etcétera. ¿En base a qué? ¿Verdad? Y él lo hace muy, muy responsablemente y lo amplía y dice en base, ¿verdad?, a que es de alguna manera puedes esperar que la serie de acciones que se está realizando de represión y de control del delito, ¿verdad?, tengan alguna reacción de los grupos criminales. Pero dijo el señor fiscal también, lo que no teníamos era fecha, día, ¿verdad?, hora, forma y lugar, ¿verdad? Esta serie de informaciones se generan constantemente. Lo que no se logra establecer con total certeza, y en eso es importante, ¿verdad?, es exactamente el lugar, el momento, la forma, quiénes lo van a realizar. Esta es una información que es muy difícil de obtener. Entonces, de alguna manera, el Estado se encuentra, el sistema se encuentra en alerta, ¿verdad? Pero como te digo, la información se genera de esta forma, de esta manera. Esa es la forma en que se obtiene este tipo de información. Es decir, su institución entonces tiene muy poca manera de saber lo que están planeando los reos. Tiene algunas formas de saberlo, ¿verdad? Pero todavía sigue siendo un trabajo que estamos realizando el poder mejorar, ¿verdad? El poder establecer con mayor exactitud, con mayor certeza el tipo de hechos que se puedan producir. Esto no es una cuestión de una bolita de cristal, ¿verdad? Es una cuestión de un trabajo muy estructurado que te quiero decir que hemos ido avanzando muy, muy grandemente, ¿verdad? De hecho, la forma de dirigir el sistema de seguridad de parte del presidente, de parte de las autoridades del Gabinete de Seguridad, en una forma coordinada, en una forma de mucha información, de mucho intercambio, ha sido muy importante. Y hemos logrado, te quiero decir, hemos logrado también, y esto es importante, que bueno, se dio este hecho, pero también hemos logrado desarticular otra serie de acciones. ¿A su oficina entonces no llegó ningún tipo de información que indicara que se iban a matar a 14 personas? No, específicamente no, ¿verdad? Específicamente no. El señor fiscal lo reiteró, esa fue una información que él trasladó sin tener, todavía tampoco ellos no tenían exactitud, y eso lo dijo él, ¿verdad? Sí, él expresa que de alguna manera compartió que podían suscitarse estos hechos, y eso estamos pendientes siempre. Bueno, con eso ya nos quedamos, vamos a la pausa, cuando regresemos seguimos hablando de este tema y profundizando, ya volvemos. Bueno, don Rodi, sigamos conversando. Tenía aquí un par de preguntas que de hecho voy a retomar de algunos de nuestros televidentes. Fausto Sorto es alguien muy fiel a República y nos escribe desde Santa Rosa de Lima. Y esto me va a dar contexto para la siguiente pregunta, y es la siguiente. ¿Por qué ingresan ilícitos a las cárceles, pero en altas cantidades? Televisiones, laptop, chips, cel, cargadores y más. Bueno, muy, muy, muy importante, don Fausto, la pregunta, ¿verdad? Retomo lo dicho, tenemos un sistema penitenciario deforme, ¿verdad? Tenemos muchas limitantes, pero también quiero decirle a don Fausto y a la población que estamos haciendo un gran esfuerzo, ¿verdad?, por reducir al máximo todo este tipo de situaciones. Esa gráfica que mostré de cupos y de crecimiento de la población también es similar en la cantidad de personal que labora en los centros penales. La cantidad de personal que labora en los centros penales también es muy reducida y está desproporcionada. De acuerdo a algunas, digamos, líneas internacionales de gestión penitenciaria, se habla de que al menos debemos de tener una relación de 1 a 14 entre los agentes y los privados de libertad o las personas que controlan las prisiones. Nosotros tenemos una relación de 1 a 64, ¿verdad? Entonces es parte de esa brecha que deforma el sistema y en la cual estamos trabajando. Hace una semana se condenaron en 2 hechos distintos a 2 exagentes de seguridad penitenciaria, uno a 10 años y el otro a 12 años de prisión. Hoy están en Metapán, ambos, en lugar de estar cuidando
privados de libertad, hoy ellos son privados de libertad por haber sido detectados en flagrancia, contribuyendo al ingreso de ilícitos a los centros penales. Tenemos a un ex subdirector de seguridad de San Miguel, del penal de San Miguel, que está siendo procesado también, y esperamos que sea condenado porque hay suficientes elementos de prueba para que pueda ser condenado. Y tenemos en investigación a una gran cantidad, yo no puedo ahondar porque es un proceso de investigación todavía, a una gran cantidad de privados de libertad, de personal penitenciario. Se está procesando a una empleada de tiendas institucionales, se han procesado personal médico, ¿verdad?, que están pendientes todavía las sentencias. Es decir, si bien es cierto hay una limitante, también hay una acción decidida de nuestra administración de impedir el ingreso de ilícitos. Otra de las situaciones que complica, ¿verdad?, y don Fausto vive en el oriente del país, podrá conocer el penal de San Miguel, es un penal que está en el centro de la ciudad. Tiene 2 calles principales, prácticamente es una media manzana lo que ocupa el penal. Tiene 2 calles de mucho acceso en el centro de la ciudad. La infraestructura del centro, por ejemplo, no permite ejercer, digamos, una limitante entre que una persona va caminando sobre la acera y hace un lanzamiento, fíjate, de un paquete que puede contener, y ya hemos detectado y hemos logrado, ¿verdad?, impedir que ingresen al interior paquetes conteniendo celulares, conteniendo chips, conteniendo droga, ¿verdad?, y otro tipo de ilícitos. En eso estamos haciendo un gran esfuerzo. Yo, como te mencionaba, estamos en el tema de infraestructura construyendo ya lo que va a ser el nuevo centro penal de Izalco. Este es un complejo penitenciario que se encuentra en una zona que es propiedad del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Va a ser un complejo alejado, ¿verdad?, de la, digamos, de toda la parte urbanizada del municipio, que va a permitir de alguna manera ejercer un mejor control. Estamos limitando también ya por ley, por la reforma de ley. Quiero agradecer a la Asamblea Legislativa, a los señores y señoras diputados y diputadas que por más de 70 votos aprobaron estas reformas, en el sentido que vamos a limitar el ingreso de los visitantes, vamos a pedir sus antecedentes penales, cosa que no estaba antes regulada en la ley penitenciaria. Hoy sí, suspendemos, o se suspende por ley, perdón, la visita íntima nocturna, que limitan el control y facilitan de alguna manera el que se puedan introducir ilícitos. Obviamente, y en esto hacer también un llamado a la población, los visitantes se prestan muchas veces, ya sea por que lo hacen voluntariamente o por coacción, ¿verdad?, de los mismos privados de libertad, a que se cesen, ¿verdad?, en este tipo de acciones. Vamos a mejorar, fíjate, los controles de ingreso, ¿verdad?, también con el financiamiento. Por eso te decía, vamos a hacer la inversión más grande que se haya hecho en el sistema penitenciario en el país en estos próximos 2 años, ¿verdad?, 2015, 16, 17. Vamos a hacer la mayor inversión, vamos a tener escáner de cuerpo completo, pero también vamos a mejorar el sistema de videovigilancia, vamos a mejorar el sistema también de visita. Tenemos ya implementado un plan piloto del registro de la visita por huella dactilar, rasgos biométricos del rostro, base de datos que permite, por ejemplo, ver si hay alguna persona que se está vinculando con varios centros penales, cuál es el motivo, y todo eso se está trasladando a las autoridades correspondientes. Vamos caminando. Lo que pasa es que, como tú pudiste ver, la brecha es bastante grande, ¿verdad? Y vamos trabajando en función de mejorar eso. Yo le pido al pueblo salvadoreño que tenga confianza. Es difícil pedirle más paciencia, pero hay que tenerla. La brecha es muy grande, pero estamos trabajando día y noche. Te quiero decir que estamos trabajando día y noche como gabinete de seguridad, cada quien en su área, pero en forma coordinada también para mejorar todos estos aspectos que hoy por hoy, ¿verdad?, nos limitan. Ok, antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera citar lo que dijo el exdirector de Centros Penales en septiembre de 2014, se lo dijo al periódico digital El Faro, el señor Rodolfo Garay. Pineda dijo lo siguiente: lo que ocurre es que el sistema penitenciario salvadoreño nunca ha sido capaz de superar sus propias vulnerabilidades. El Estado no tiene control y son los internos quienes deciden si quieren salir de sus celdas o si quieren encerrarse, porque la diferencia proporcional entre el personal penitenciario y la población interna, aunado
debido a la limitada infraestructura, no permite que la administración controle los centros. Y si era difícil hace 10 años, hoy lo es 5 veces más. Pregunta, ustedes, tomando en consideración esto de las vulnerabilidades y hablando siempre de los custodios, ¿han determinado si hubo complicidad de algunos custodios para callar o no pasar la información de los 14 asesinados? Eso es lo que estamos investigando, ¿verdad? Eso es lo que se está investigando y no puedo adelantar, yo lamento, ¿verdad?, no poder adelantar alguna opinión porque recuerda que estamos todavía en el proceso de investigación. Si es así, ¿verdad?, si eso fuera así, entonces tendrán que pagar, ¿verdad?, el peso de la ley tendrá que caer sobre ellos también. El doctor Garay Pineda es una persona que hizo un muy buen trabajo en centros penales, hay que reconocerlo, ¿verdad?, hay que reconocerlo. Él tiene mucho conocimiento y fíjate que es importante, yo quiero retomar lo que él menciona porque es importante. A él le tocó la difícil decisión, por ejemplo, de segregar, ¿verdad?, los privados de libertad y clasificarlos por su pertenencia a grupos delincuenciales. Hoy nosotros estamos pagando consecuencias de esas decisiones de entonces. Estamos pagando hoy consecuencias de la falta de planificación al haber aplicado políticas criminales como mano dura y supermano dura sin prever y sin, ¿verdad?, acondicionar aquellos lugares. Recuerda que el sistema penitenciario al final es, bueno, el sistema penitenciario es el final de toda política criminal prácticamente y es el inicio también de la, si lo hablamos de una prevención ya terciaria, ¿verdad?, o ya más especial. Entonces, cuando ejecutamos una política criminal, uno tiene que pensar en todas las consecuencias que se deben de enfrentar. ¿Qué estamos haciendo hoy? Mira, estamos trabajando ya en función de la política que se está aplicando. Hay una política clara del Estado, del gobierno de El Salvador, dada por nuestro presidente, de acabar con las estructuras delincuenciales de este país. Pero eso significa que va a haber una lucha frontal, ¿verdad?, en el combate, en la represión del delito. Eso significa entonces que deberemos de magnificar también otros dos ejes que son estratégicos y prioritarios para este gobierno. La prevención, ¿verdad?, que ya está siendo implementada, y la rehabilitación y la reinserción. No puedes aplicar una política solamente de represión criminal. Tienes que considerar ambos extremos también. Hay que trabajar en la prevención. Dijo una vez nuestro ministro que se dice, y no solo aquí, yo acabo de ver varios programas mexicanos y otros programas en América Latina sobre prisión, y se menciona esta frase ya prácticamente encasillada, ¿verdad?, que las prisiones son universidades del crimen. Pues bueno, hay que convertirlas en universidades del bien. Y dos, mientras sean universidades del crimen, tratemos de enviarle la menor cantidad de alumnos posibles. Esto solamente se hace a través de la prevención, a través de llegar a las comunidades, en reducir también esa brecha desproporcionada que hay de oportunidades, de ingresos en diferentes comunidades de nuestro país, pero también facilitar la reinserción y la rehabilitación. Hay, como todos los sistemas penitenciarios del mundo, en los sistemas penitenciarios, personas que quieren continuar con su accionar delictivo, estén donde estén. Y estén donde estén, van a seguir intentando y van a seguir haciendo cualquier cosa para continuar su accionar delictivo. A estas personas tenemos que establecer quiénes son, individualizarlas. Por eso estamos haciendo también otro proceso muy importante, que es la clasificación por el grado de peligrosidad de las personas, y no por su grado o pertenencia a un grupo X o Y criminal. Entonces vamos a la clasificación, estamos construyendo nuevos centros penales para reducir esa brecha en infraestructura, pero también estamos potenciando lo que va a ser la rehabilitación y la reinserción de una gran cantidad de privados de libertad que en los próximos 10 años van a salir en libertad. Ahora, a través de las granjas penitenciarias. El ingreso de objetos a los centros penales y luego la posible participación o complicidad de algunos custodios en el asesinato de estas 14 personas me lleva a la siguiente pregunta. ¿Están los custodios bajo constante amenaza o bajo la tentación de ser sobornados? Y si es así, ¿cuánto dinero les pagan por dejarlos pasar las cosas que no deben de pasar en los penales? Bueno, mira, eso no es una pregunta que yo pueda contestar. ¿Cuánto, verdad? Y todo eso no es una pregunta que yo pueda contestar.
digamos así, directamente. En los centros penales los ilícitos obviamente tienen un valor bastante alto. Todos los que trabajan dentro de los centros penales tienen algún nivel de amenaza o de coacción, ¿verdad? Aquí lo importante es que el personal trabaje con ética, ¿verdad? Y que el personal trabaje realmente enfocado a que está prestándole un servicio de alto valor a la población salvadoreña. Y que participar en el ingreso de ilícitos están siendo realmente cómplices de las estructuras criminales, si no actores directos, ¿verdad? Y le causan un grave daño al pueblo salvadoreño. Esa es una labor constante que nosotros estamos realizando con todo nuestro personal. Hemos fortalecido nuestra escuela penitenciaria, pero como te digo, los resultados van siendo concretizados, ¿verdad?, paulatinamente. Estamos construyendo un sistema penitenciario nuevo, un sistema penitenciario diferente. Ahora, ¿diría usted que hay una práctica sistemática para cooptar a los custodios? Podría ser, podría existir. Es que mira, retomo lo que te mencioné, mientras estas personas quieran seguir delinquiendo, lo seguirán haciendo de cualquier forma. Y te pongo un ejemplo, la cárcel de Clinton en Nueva York, donde escaparon 2 reos de super máxima seguridad. No estamos hablando de reos de 3 años, ni de 5 años, estamos hablando de reos que estaban condenados a cadena perpetua y salieron de una cárcel no ordinaria, sino de super máxima seguridad en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, donde tenían o tienen todas las condiciones de seguridad, pero ahí hubo participación de algunos funcionarios o de algunos miembros del personal de la cárcel. Eso ya las investigaciones lo van determinando, ¿verdad? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No es una característica particular y única de nuestro país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los que trabajamos en los sistemas? Ir reduciendo al máximo las posibilidades. Ahora, entiendo que en la escuela penitenciaria seguramente les dan clases de ética y les hacen conciencia acerca de lo importante que es su labor, pero ser custodio en un sistema penitenciario, en una realidad como El Salvador, no es cualquier trabajo. Entonces, ¿tienen ustedes mecanismos de monitoreo de los custodios? Es decir, tienen que pasar un reporte, por ejemplo, semanal de sus cuentas bancarias o monitoreo, no sé, cosas que de repente irían contra ideales republicanos, pero una vez más lo digo, ser custodio en el sistema salvadoreño no es cualquier cosa. Claro, no es fácil, no es fácil. Fíjate que como aquí estamos sometidos a lo que la ley dice, ¿verdad? La ley no exige, digamos, ese tipo de rendición de cuentas de parte de los custodios. Creo que sería bueno analizarlo. Y poder presentar a la Asamblea Legislativa una reforma en ese sentido. Sí, hay un sistema de monitoreo. Por eso te digo, ¿verdad? ¿Cuántas personas? Más de 24 personas están ya condenadas o bajo proceso, personal penitenciario. Entonces, esto lo que nos dice es que como autoridades del sistema penitenciario estamos totalmente comprometidos en depurar a nuestro personal. Recuerda también que las reformas que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa también tocan el régimen disciplinario de los custodios, porque ¿qué es lo que hemos tenido? ¿Verdad? Que, por ejemplo, algunos que eran sospechosos o que eran puestos a disposición de las autoridades, se les decretaban, por ejemplo, medidas alternas a la prisión mientras duraba el proceso, y se presentaban nuevamente a laborar, y las leyes laborales del país, pues al final, ¿verdad?, protegían que estas personas estaban ahí. Hoy, con la reforma de ley, tenemos un proceso administrativo sancionador en lo cual va a permitir que se les suspenda indefinidamente mientras dure el proceso y no se presenten a las instalaciones. Es que no es posible que una persona que hayamos prácticamente encontrado en flagrancia o que se tenga fuertes sospechas de su participación, que se le está siguiendo una investigación, se presente campante el siguiente día al centro, aquí vengo y vuelvo a trabajar. Y el personal que de verdad está esforzándose, siendo honesto, siendo honrado, siendo ético, ¿verdad?, se ve prácticamente desilusionado, ¿verdad?, ante estas situaciones. Hoy tenemos, gracias al apoyo de los señores y señores diputados y diputadas, vamos a tener un régimen disciplinario más estricto. Pero sí, ¿verdad?, decirle a la población y comentarte, ya tenemos esos 2 condenados, son 10 y 12 años, ¿verdad? Y van a ir otros. En los próximos días y meses vamos a ver como población realmente que esos mecanismos van a funcionar. Hemos tenido que optar por esta forma, ya que por la vía laboral te quiero decir que hemos pagado más de $300,000 en indemnizaciones,
¿verdad? Por personas que fueron destituidas por sospechas de participar en ilícitos y que por la vía laboral han ganado algunos juicios laborales y hemos tenido que pagar esta cantidad de dinero. Y eso no es correcto, eso no creo yo que no se vale, ¿verdad? Gente corrupta, estar pagándole indemnizaciones y todo esto, ¿verdad? Pero bueno, así es la situación. Hemos optado entonces por la otra vía, que es un poquito más complicada, más larga, pero que estamos teniendo excelentes resultados. Ahora, señor director, sabemos que en esto de la criminalidad todos tenemos que poner de nuestra parte. Algunos dicen que las empresas telefónicas tienen que bajarle la señal a sus señales de celulares alrededor de los penales que intuyo en algún momento de nuestra historia estuvieron aislados, pero que con el crecimiento urbano pues se desarrollaron básicamente asentamientos a sus alrededores. Pero también hay otros que dicen que no, que son los centros penales los que tienen que asegurarse que no ingresen en primer lugar. Entonces, siguiendo esa línea de argumentación, y si la meta es, o la pregunta sería, ¿es la meta que haya cero entrada de objetos ilícitos a los centros penales? Y si es así, ¿tiene usted un plan para llevarnos a cero? Y si es así, ¿cuáles son las metas intermedias que nosotros tenemos que estar pendientes de que ustedes nos informen para ver que efectivamente vamos en el camino correcto? Perdón, es la participación de todos los actores de la sociedad. Nosotros estamos haciendo nuestra parte, reduciendo esa brecha, ¿verdad? Que no es sencilla, pero estamos trabajando en ella. Pero también hay una situación, tú lo mencionaste. Hoy por hoy, nuestro complejo penitenciario en Izalco está alejado de toda la urbanidad, por ejemplo, de los municipios que lo circundan. Así fueron muchos centros penales. Mariona así fue, 1970, cuando fue construido, en los años 70. Zacatecoluca, te quiero decir que el penal de máxima seguridad tiene una colonia ya a la par del centro de máxima seguridad. Cuando lo construyeron, eso estaba vacío, no había alrededor ninguna construcción. Entonces también tenemos que trabajar a nivel de las comunidades y de todo esto a efecto de que podamos contribuir. El papel de las telefónicas es muy importante y te voy a decir por qué. El criminal va a buscar cualquier forma de comunicarse al exterior. Vamos y podemos llegar a bloquear totalmente las señales. Buscarán otra forma. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que debe hacer la autoridad? Bloquear cualquier forma de comunicación. En primer lugar, si buscan una nueva alternativa, saber identificarla, lo que tú muy bien hablabas, inteligencia, ¿verdad? Saber identificar cuáles son las nuevas formas de operar. Segundo, bloquearlas. Y tercero, y lo más importante, darle seguimiento, posiblemente a toda esa información que pueda generar a efecto de prevenir y capturar toda la estructura delincuencial. Todas las herramientas las tenemos, las diferentes instituciones del Estado. Pero en esto, cuando tú tienes un sistema de bloqueo que es carísimo, muy caro, ¿verdad? Pero cuando tienes, por ejemplo, en un país que tiene la mayor cantidad de antenas de transmisión de telefonía celular por territorio más alto de muchos países en América Latina y del mundo, es importante también que como sociedad pongamos todo de nuestra parte. No se le está trasladando toda la responsabilidad a las operadoras telefónicas, pero se está estableciendo que si ellos tienen los medios tecnológicos, si ellos tienen las capacidades, deben de contribuir con la sociedad para reducir la acción criminal que puedan efectuar estas personas a través de este medio, ¿verdad? Otra cosa, nuestros bloqueadores inhiben voz, porque la tecnología con la que se compraron fue de hace algunos años y en este tema la tecnología cambia cada segundo. Es decir, no puedes marcar, pero sí puedes mandarte mensajes, Wi-Fi, puedes whatsappear. Y te quiero decir algo, cuando tenés un centro penal que está a la par de una alcaldía municipal y todo un costado es un portal de comercios, ¿verdad? Cualquier persona puede ir a instalar una antenita para Wi-Fi. Y eso no es que estés tú contribuyendo con la acción criminal, puedes tener un libre, ¿verdad? Pero la señal esa se amplifica, ¿verdad? Y todo y llega, o puede llegar a cualquier persona ahí. Nosotros estamos permanentemente identificando estas situaciones, quiénes las están usando, pero por otro lado también hay una colaboración muy importante con la policía y la fiscalía.
en el seguimiento de todo este tipo de situaciones. Más detalles no podemos dar, pero sí decirle a la población que es importante que las compañías telefónicas hagan su parte. Hay penales que están en lugares bastante alejados de la capital, que tienen alrededor del centro penal más de 4 antenas telefónicas. Posiblemente hay una gran demanda de la población ahí de servicios y de todo este tipo, pero bueno, hay que ver. Hoy la tecnología de las empresas telefónicas puede determinar, ¿verdad?, de quién está hablando desde un punto u otro en un momento, por cómo se activan las antenas, etcétera. También sus antenas ya no son aquellas antenas que se ocupaban antes, que dirigían la señal para todos lados. Hoy ellos pueden redirigir, reorientar, limitar, ¿verdad?, la señal hacia dónde se va a dirigir, cortar, ¿verdad?, que la señal se dirija hacia centros penales. Ellos tienen las coordenadas, se les ha proporcionado las coordenadas geodésicas de todos los puntos de los centros, etcétera. Es decir, hemos hecho un trabajo y estamos caminando. Yo no quiero que la población crea que tampoco las telefónicas no están cooperando. Estamos ya trabajando, ya está la ley en vigencia, hay un reglamento técnico que se debe de elaborar, ¿verdad?, que están trabajando las diferentes instancias del Estado. Estamos haciendo mediciones permanentes también y ajustando. Ahora, ¿hay antenas que estaban orientadas específicamente a las coordenadas de prisiones? Ese dato no lo tengo con exactitud. Lo que sí tenemos es una gran cobertura, ¿verdad? Una gran, digamos, una fuerza muy grande de la señal, ¿verdad?, de la señal que llega hasta los centros penales. Okay. Entonces, nuestros bloqueadores trabajan hasta, porque recuerda, son aparatos, ¿verdad?, que tienen un límite, que teóricamente, si estamos en equilibrio, deben de ejercer un buen trabajo. Pero cuando estamos en desequilibrio, es decir, la fuerza de la señal es mayor que la capacidad que tiene el bloqueador de inhibir la señal, obviamente se ve sobrepasado. Y eso no solo afecta el hecho que haya señal al interior, afecta también que se deterioran los equipos con mayor prontitud, ¿verdad?, porque están trabajando al máximo permanentemente. Es como un teléfono que pase buscando señal permanentemente y no la encuentre, se te calienta en cuestión de segundos, ¿verdad? Okay. Lo mismo pasa con nuestros sistemas de bloqueo. Listo, con ese ya nos quedamos. Vamos a la pausa, regresamos con más de este tema. Bueno, señor director, hay una pregunta que yo sé mucha gente se hace, bueno, ¿y no será más sencillo nada más simplemente que o que parte de los centros penitenciarios no tuvieran tomacorrientes o corriente y de esa manera no se pudieran cargar los celulares? ¿Cómo no? Fíjate que de hecho hemos estado ya en todo un proceso de desmantelamiento de las redes eléctricas en los centros penales. De hecho, ¿verdad? De hecho, cuando tuvimos esta situación en el sector 2 de Mariona hace unos días, tú recuerdas, una de las cosas que ellos ponían ahí de queja era que se les restituyera la energía eléctrica, ¿verdad? Eso significa que no la tenían, ¿verdad? Pero siempre buscan alguna forma. Fíjate que yo te comento que hemos encontrado en las últimas requisas algunos cargadores solares, ¿verdad? Pero claro, ahí lo vemos en las ofertas de las ventas de equipos electrónicos, porque eso no se puede prohibir, pues. Si lo que tengo que hacer es que no ingresen, ¿verdad? De $11, $17 los cargadores solares, ¿verdad? Ante, uno, ocupar la luz solar, ¿verdad? Y dos, que esa es la importancia de la tecnología hacia el exterior. Y dos, ¿verdad?, cuando no tienes acceso a energía eléctrica. Entonces siempre buscan la forma de hacerlo, pero nosotros vamos en esa línea, 0 conexiones eléctricas al interior. Quiero decirte también que todas nuestras nuevas construcciones llevan ya esa lógica. Mayor iluminación natural, ¿verdad?, como va a tener Izalco fase 3, fase 2, las granjas, pero también ya tiene los módulos nuevos que construimos en Quezaltepeque, ya tiene el módulo nuevo que construimos en Ilopango y 0 conexiones eléctricas al interior. Es decir, la iluminación viene desde algunos puntos desde afuera, ¿verdad?, con también iluminación LED, ¿verdad?, que es ya diferente también para ahorro energético nuestro. Quiero decirte que estamos en esa acción. Y eso obviamente permite identificar más fácilmente al interior quienes puedan estar intentando hacer este tipo de acciones para cometer ilícitos al exterior. Y en eso hemos hecho una cantidad de requisas, tanto las que llamamos selectivas o locales, que se realizan día a día,
en cada uno de los centros penales, como algunas ya dirigidas específicamente contra algunos sitios en los cuales tenemos alguna información que puedan existir ilícitos. Hemos retirado una gran cantidad de ilícitos. Creo que otro factor que va a ser importante en la lucha contra esa comunicación por telefonía celular va a ser la portabilidad numérica. Ese es un logro de este gobierno, ¿verdad? El hecho de haber logrado la portabilidad numérica, que no solo nos va a favorecer a nosotros como consumidores, ¿verdad? También de la telefonía celular, sino que va a limitar, por ejemplo, esa venta indiscriminada que hay de teléfonos celulares, o tan fácil, ¿verdad? Que cualquier persona puede llegar a adquirir un teléfono. De hecho, se han descubierto algunos puntos clandestinos de venta de teléfonos celulares donde posiblemente, pongo un ejemplo, con tu DUI, que fuiste a comprar una línea con todas las de la ley, lo están clonando, ¿verdad? O lo están utilizando para comprar 10, 20, 30 líneas que las ocupan en forma ilegal. Eso ya se está investigando, se está trabajando también, no de nuestra parte, sino de las autoridades correspondientes, pero que tiene una incidencia positiva en el combate y en la lucha del cometimiento de ilícitos desde los centros penales. Ok, ahora no puedo dejar de preguntarle lo siguiente: ¿cómo se están preparando administrativamente para implementar ya las reformas para reducir esas visitas íntimas y también las íntimas nocturnas? Ya hemos girado instrucciones a todo nuestro personal de directores de los centros, ya tuvimos 2 reuniones con cada uno de ellos. Todo nuestro sistema informático ya está habilitado, ya está listo, ¿verdad? Quiero decirte que el software que hemos implementado, todo nuestro software también en el sistema penitenciario, es desarrollado por técnicos salvadoreños y técnicos que trabajan para la Dirección General de Centros Penales. Y eso es importante porque tenemos uno de los mejores sistemas informáticos del mundo, ¿verdad? De hecho, este sistema, ya tenemos un convenio con el sistema penitenciario de Panamá, con el sistema penitenciario de Honduras, con el sistema penitenciario dominicano, donde en Dominicana ya lo transferimos. Estamos haciendo la transferencia de conocimientos con las otras 2 repúblicas hermanas de Centroamérica. Ya está adaptado. El sistema permite establecer la base de datos con relación a la captación de huella dactilar y los rasgos biométricos de las personas, establecer si están o no autorizados para entrar ese día al centro penal, a esa hora, y para visitar a ese privado de libertad. Este proceso nos va a llevar más o menos unos 6 meses, 8 meses, implementarlo en el 100% de los centros penales, porque parte de la tecnología de hardware, ¿verdad? Computadoras, lectores de huellas de 442, cámaras adicionales, está en proceso de compra con el préstamo del BID, pero lo vamos a tener implementado al 100% en los próximos 6 meses. Significa de que vamos a tener un mejor control, pero además de eso un mejor seguimiento de las personas que visitan los centros, ¿verdad? Es decir, eso permite hacer todos los cruces. Juan X, ¿verdad? Juan Pérez, María López llega a visitar a 6 privados de libertad en 4 centros penales distintos. ¿Cuál es la relación que hay con ellos? Es de afinidad, es de consanguinidad, porque la ley hoy te hace restricciones también de los grados de consanguinidad y de afinidad que pueden entrar. Entonces, eso permite que inmediatamente detectamos eso, ¿verdad? Hacemos la investigación administrativa, pero también ponemos el aviso correspondiente a la Fiscalía General de la República, y ellos le han dado un gran seguimiento a estas personas con este tipo de información. Vamos a limitar todas aquellas acciones criminales que estas bandas, que estas organizaciones criminales quieran realizar contra la población utilizando todas estas cosas que se dan en el sistema penitenciario. Y vamos a limitar completamente, sin violentar ningún derecho. Y eso es importante, porque ahí surgen voces, ¿verdad?, de algunas personas. Quiero decirte que la gran mayoría de los familiares, el 99% de las familias entienden, porque tenemos una relación también de comunicación permanente. Hay toda una estructura de comunicación con la familia de los reos, que es parte de las actividades que el sistema debe de realizar. Nosotros estamos facultados por ley para tener este tipo de relaciones con la familia de los privados de libertad. Estamos informándoles permanentemente. Muchas de las personas que vemos y vimos en Quezaltepeque, la vez anterior que se dio esta situación de los homicidios, no era familiar de ninguno de ellos. Te quiero decir, eso lo hemos determinado a través de la investigación, a través del reconocimiento
la gran mayoría, no te quiero decir que todos, pero la gran mayoría, entonces uno dice, ¿qué pasa? Aquí también hay una colaboración de algunas personas en generar problemas también al interior de los centros penales. Bueno, un investigador holandés citado por el periódico digital El Faro dijo que la segregación de las pandillas en cárceles ayudó a estimular la solidaridad interna, potenció la división de trabajo, de criminalidad, intuyo, y la afirmación de liderazgos. Debemos de segregar nuestras cárceles. Debemos de clasificarles. Debemos de clasificar a todos los reos que están en el sistema y ubicarlos de acuerdo a cómo resulten en esa clasificación. Nuestro sistema independientemente de la pandilla que sean, ponerlos juntos. Independientemente. Deberían de estar ubicados de acuerdo a su grado de peligrosidad. Y te digo por qué. Hay psicópatas dentro del sistema penitenciario, han cometido delitos a través ya de una deformación de su personalidad que los ubica en este grado. Hay sociópatas, pero también hay personas que de acuerdo a alguna circunstancia o por algún motivo cometieron algún error e ingresaron al centro penal a cumplir una pena porque violaron una ley penal. Hay una gran cantidad de privados de libertad que quieren cambiar y lo vemos diariamente. Más de 700 privados de libertad salen todos los días a trabajar a las comunidades en todo el país. Lo vimos, por ejemplo, en las actividades de preparación para la beatificación de Monseñor Romero, ¿verdad? Más de 700 reos trabajando, hombres y mujeres, en calles, estuvieron en el evento repartiendo agua y todo, todos regresaron, ¿verdad? Hacíamos esa broma con el ministro, ¿verdad? Puchi, que nos hubiera ido uno, ¿verdad? Estuviéramos ahorita, ya no estuviéramos, ¿verdad? Entonces, pero no, ¿verdad? Esta gente muestra todos los días, cada 24 horas que quieren cambiar. Nuestras granjas penitenciarias han generado más de 600 personas libres con cumplimiento de pena anticipado por la aplicación del beneficio del 105A, trabajado y puesto a la orden de los jueces correspondientes. Todo un proceso, ¿verdad? Porque lo bueno cuesta, no es fácil. Pero también hay un grupo de personas que no quieren cambiar. Y esto muchas veces coaccionan, ¿verdad? Condicionan, amenazan a los otros. A los otros, ¿verdad? Okay. Ahora, tengo una pregunta más, director. Solo tengo 30 segundos, pero ¿ve viable las videoaudiencias? Y si es así, ¿para cuándo? Sí, mira, es una buena opción. De hecho, ayer se llevó a cabo una, ¿verdad? Que la Fiscalía pidió una audiencia de anticipo de pruebas con el caso de narcotráfico, muy importante para el país, ¿verdad? Y los testigos estaban declarando en otro país, inclusive ni siquiera aquí mismo, sino que en otro país, ¿verdad? Ayer se dio, hoy los medios lo cubren, ¿verdad? Entonces es viable, los costos van a ser menores inclusive que los costos de traslados. Ya tenemos, tanto la Corte Suprema de Justicia como nosotros, alguna base, ¿verdad? En cuanto a conectividad, ¿verdad? En cuanto a conectividad, eso es importante. Porque ya existe, no va a ser una inversión adicional, y tenemos también no solo el apoyo de presupuestario interno, sino también el apoyo del Asocio para el Crecimiento, ¿verdad? A través de la Embajada Americana en El Salvador, para poder también cooperar en todo lo que es la adquisición de tecnología y de montarlo en eso. Es viable y es viable al más cortísimo plazo, ¿verdad? Yo creo que es necesario que entremos también en el aspecto de modernidad del sistema penitenciario y judicial. Y va a ser un gran avance que dos instituciones del Estado, ¿verdad? Dos órganos del Estado, el órgano judicial y el órgano ejecutivo a través de su Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, trabajemos juntos en función de hacer que el mandamiento constitucional de pronta y cumplida justicia. Bueno, señor Rodil Hernández, director de Centros Penales, le agradezco una vez más que haya estado en República. Se nos acabó el tiempo, pero creo que hemos aclarado muchas de las dudas que tienen los televidentes y su servidor. Muchas gracias, y decirte a ti y decirle a la población también que estamos abiertos, ¿verdad? Yo creo que nunca hemos tenido un sistema penitenciario tan abierto como lo tenemos ahora. Ok, muchísimas gracias una vez más. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla.